La primera carcajada estalló antes de que la mujer terminara de descargar el último saco. Fue una risa seca, incrédula, de esas que no buscan humor sino advertirle al mundo quién manda. Nadie en el asentamiento creyó que aquella viuda de rostro cansado y manos agrietadas sobreviviría al primer invierno. Mucho menos cuando la vieron caminar colina arriba con 2 niños flacos siguiéndola, rumbo a una cueva oscura que los demás evitaban incluso de día. Decían que estaba loca. Que el dolor le había torcido el juicio. Que una madre decente habría suplicado un rincón en alguna cabaña, aunque fuera a cambio de humillaciones. Pero ella no suplicó. No miró atrás. Se llamaba Eliana, y llevaba el luto no solo en la ropa, sino en una forma silenciosa de moverse, como si cada paso fuera una decisión irrevocable. El asentamiento era joven y arrogante. Casas de madera recién levantadas, chimeneas que humeaban con orgullo, hombres que hablaban del futuro como si les perteneciera. Allí, las viudas eran una carga, y los niños huérfanos, una estadística incómoda. Eliana lo entendió la misma semana en que enterró a su esposo bajo un cielo sin compasión. Por eso eligió la cueva. No era una grieta cualquiera. Estaba escondida entre pinos viejos y rocas partidas por antiguos deshielos. En verano olía a tierra húmeda y resina. En invierno, decían, se convertía en una boca de muerte. Los colonos se lo repitieron una y otra vez, algunos con burla, otros con una falsa piedad que dolía más. Ella escuchó todo, y aún así entró. Los niños, Mateo y Lucía, no lloraron. Eso fue lo que más desconcertó a quienes observaban desde lejos. El niño mayor cargaba una caja de clavos oxidados como si fuera un tesoro. La pequeña apretaba contra el pecho una muñeca sin un ojo. Aprendieron rápido que el silencio también podía ser una forma de valentía. Las primeras semanas fueron un espectáculo para el asentamiento. Cada mañana alguien encontraba una excusa para pasar cerca de la colina y ver si el humo salía de la cueva. Apostaban en voz baja sobre cuánto resistirían. Algunos juraban que no llegarían a las primeras nieves. Otros decían que Eliana regresaría, derrotada, pidiendo perdón por su orgullo. Pero el humo siguió saliendo. Dentro de la cueva, Eliana trabajaba con una paciencia que no pedía reconocimiento. Usó piedras planas para cerrar corrientes de aire, barro mezclado con paja para sellar grietas, pieles viejas para crear separaciones. El fuego nunca se apagaba del todo. Les enseñó a los niños a escuchar el viento, a leer la humedad en las paredes, a racionar sin miedo. Cada noche les hablaba en voz baja, historias que no prometían finales felices, pero sí resistencia. Cuando llegó el primer frío serio, el asentamiento celebró. Había comida, risas, planes. Y también comentarios. O la cueva no la salvará, dijo uno, bebiendo junto al fuego. La nieve no perdona. Eliana fue al mercado una última vez antes del invierno profundo. Caminó entre miradas que ya no se molestaban en disimular el desprecio. Compró sal, una lámpara, harina oscura. Nadie le ofreció ayuda. Nadie preguntó cómo estaba. Al irse, escuchó a una mujer murmurar que los niños sufrirían por culpa de una madre testaruda. Esa noche, el viento cambió. No llegó como una tormenta cualquiera. Fue un rugido lejano, constante, que se coló entre los árboles y bajó de las montañas con una decisión antigua. El cielo se volvió de un gris enfermo. Las primeras nieves parecían inofensivas, casi bonitas. Luego, sin aviso, el mundo se cerró. El blizzard cayó sobre el asentamiento como un castigo bíblico. El viento arrancó tejas, apagó chimeneas, cegó senderos. Las casas, mal asentadas, crujían como huesos viejos. La nieve no caía, atacaba. En pocas horas, los caminos desaparecieron. Los gritos se perdían antes de llegar a la siguiente cabaña. Eliana sintió el cambio desde la cueva. No por miedo, sino por experiencia. Selló la entrada con una barrera de madera y pieles, dejó solo una rendija para el aire. El fuego ardía abajo. Los niños comieron en silencio. Afuera, el mundo se deshacía. En el asentamiento, la confianza se convirtió en pánico. Una familia intentó llegar al granero comunal y nunca volvió. Otra quedó atrapada cuando el techo cedió bajo el peso de la nieve. El viento aullaba como si conociera cada nombre. Y entonces alguien recordó la cueva. La viuda, dijo un hombre, con la cara azulada por el frío. La cueva está en la colina.
La idea fue recibida primero con rabia, luego con desesperación. ¿Cómo iban a pedir ayuda a la mujer que habían ridiculizado? ¿Cómo aceptar que quizá ella había elegido mejor que todos? Mientras el Blizzard rugía sin tregua, un pequeño grupo se atrevió a salir. Avanzaron a ciegas, unidos por una cuerda, luchando contra una fuerza que parecía querer borrarlos del mapa. Cada paso era una batalla. Cada respiración, un triunfo. En la cueva, Eliana escuchó golpes amortiguados por la nieve. No eran los sonidos del viento. Eran irregulares. Humanos. Se acercó a la entrada, el corazón firme, la lámpara en alto. Mateo la miró, preguntando sin palabras. Ella asintió. Quitó una capa de pieles. Del otro lado, una mano ensangrentada golpeó otra vez, débil, desesperada. Una voz, casi perdida entre el vendaval, pronunció su nombre por primera vez no con burla, sino con súplica. Eliana retiró la última tabla con cuidado, evitando que el viento se colara como una cuchilla. La abertura dejó pasar una ráfaga de nieve y desesperación. 3 figuras se desplomaron casi al mismo tiempo, cubiertas de hielo, los labios morados, los ojos desorbitados por el miedo. Uno de ellos era el mismo hombre que semanas antes había reído más fuerte cuando la vio subir la colina. No hubo reproches. No hubo palabras innecesarias. Eliana los hizo entrar con gestos firmes, como si aquel acto hubiera estado previsto desde siempre. Mateo cerró la entrada siguiendo las instrucciones exactas que su madre le había enseñado. Lucía acercó mantas sin preguntar a quién iban destinadas. El fuego crepitó, constante, casi protector. Los colonos tardaron en entender que no estaban a salvo solo por haber llegado. La cueva no era magia, era disciplina. Eliana les quitó las capas mojadas, las colgó lejos del fuego para que no se congelaran del todo, les dio agua tibia con sal. Uno comenzó a llorar en silencio cuando el calor regresó a sus manos, no por dolor, sino por vergüenza. Hay más, logró decir. Familias enteras. Eliana cerró los ojos un segundo. No para decidir si ayudar, sino para calcular cómo. La cueva no era grande, pero estaba organizada como un organismo vivo. Cada espacio tenía un propósito. Cada recurso, un límite. Eliana sabía exactamente cuántas personas podían sobrevivir allí durante una tormenta prolongada. Y aún así, volvió a abrir la entrada. Salieron en grupos pequeños, guiados por Mateo, que conocía el camino incluso con la nieve hasta la cintura. La cuerda volvió a usarse, esta vez con un destino claro. Uno a uno, hombres, mujeres y niños fueron llegando, algunos cargados, otros arrastrados, todos reducidos a la misma fragilidad. La cueva se llenó de respiraciones, de cuerpos temblorosos, de un silencio pesado que ya no tenía orgullo. Nadie se atrevía a hablar demasiado. Nadie se atrevía a preguntar por qué ella hacía esto. El Blizzard no cedió esa noche. Ni la siguiente. El viento golpeaba la montaña como si quisiera arrancarla de raíz. Dentro, el tiempo se volvió extraño. Las horas se medían por el fuego, por el reparto de comida, por los turnos para dormir. Eliana estableció reglas claras. No gritó. No explicó de más. Y todos obedecieron. Hubo momentos de tensión. Un hombre quiso más comida para su hijo y fue detenido con una sola mirada de Eliana. Todos o nadie, dijo ella, en voz baja. Nadie volvió a discutir. Los niños del asentamiento miraban a Lucía como si fuera otra cosa. No una huérfana, no una niña condenada, sino alguien que sabía. Ella les enseñó a no llorar en vano, a respirar despacio cuando el miedo apretaba el pecho, a escuchar las historias que Eliana contaba por la noche. Historias de inviernos peores, de pueblos antiguos que sobrevivieron porque entendieron algo simple: la tierra no castiga, responde. Mateo, en cambio, aprendió otra lección. Observaba a los hombres que antes se creían dueños del valle ahora sentados en el suelo, esperando instrucciones. No con rencor. Con una atención seria, como si estuviera archivando el mundo para el futuro. En algún punto, la tormenta cambió de tono. El viento ya no rugía con furia, sino con cansancio. La nieve seguía cayendo, pero más lenta. Afuera, el asentamiento estaba sepultado. Nadie sabía que quedaría en pie. Un explorador improvisado regresó tras horas de ausencia. Tenía la barba congelada y los ojos vidriosos. De las casas, empezó,
pero no terminó la frase. No hacía falta. Eliana escuchó, asintió y reorganizó el espacio. Las provisiones estaban llegando a su límite, pero la tormenta parecía ceder. Aún así, nadie habló de irse. La cueva ya no era un refugio improvisado, era el único lugar que tenía sentido. Esa noche, mientras muchos dormían amontonados, Eliana se quedó despierta. Miraba el fuego como si leyera en él. Pensó en su esposo, en cómo habría reaccionado al ver aquello. Pensó en las risas, en las palabras crueles, en lo fácil que habría sido cerrarle la puerta al mundo. No lo hizo. No por bondad. Por coherencia. Cuando por fin el blizzard empezó a retirarse, lo hizo dejando un silencio inquietante. El aire estaba inmóvil. La montaña parecía contener la respiración. Uno a uno, se atrevieron a mirar afuera. El asentamiento ya no era reconocible. Donde antes había calles, había montículos de nieve. Donde había casas, sombras deformes. El valle parecía haber sido borrado y vuelto a dibujar sin cuidado. Los colonos miraron a Eliana. Esperaban órdenes. Esperaban permiso. Esperaban algo que jamás le habían ofrecido a ella. Eliana dio un paso al frente, con Lucía y Mateo a su lado. Su voz no fue alta, pero atravesó el aire frío con una claridad que nadie olvidaría. Ahora escuchan, dijo. Porque ahora saben. Nadie respondió. Nadie se rió. Y mientras el sol pálido comenzaba a reflejarse sobre la nieve interminable, algo invisible pero definitivo empezó a cambiar entre ellos, como una grieta silenciosa que ya no podía volver a cerrarse. La grieta no se veía, pero se sentía en cada mirada que ahora se posaba sobre Eliana con una mezcla de respeto y temor. El asentamiento ya no tenía líderes claros. Los hombres que antes alzaban la voz habían perdido no solo sus casas, sino la seguridad que los sostenía. Caminaban entre la nieve como extranjeros en su propio valle, esperando instrucciones que nunca aprendieron a dar en silencio. Eliana fue la primera en avanzar. No hacia las ruinas, sino hacia el bosque. Sabía que el frío regresaría, aunque la tormenta hubiera pasado. El invierno no perdona los descuidos tardíos. Ordenó formar grupos pequeños, asignó tareas simples, buscar leña seca bajo la nieve, recuperar herramientas útiles, marcar senderos seguros. No explicó el porqué de nada. La urgencia se entendía sola. Mateo se movía entre los adultos con una naturalidad que desconcertaba. No pedía permiso. Señalaba, ayudaba, corregía sin levantar la voz. Algunos hombres lo miraban con incomodidad, como si el niño reflejara una verdad que preferían ignorar. Lucía, en cambio, se quedó con los más pequeños y los ancianos, enseñándoles a mantenerse juntos, a no quedarse quietos demasiado tiempo, a cantar bajo para no pensar en el vacío que había dejado la tormenta. Las primeras discusiones surgieron cuando encontraron lo que quedaba del granero comunal. La mitad estaba colapsada, la otra enterrada bajo un manto de nieve endurecida. Dos hombres quisieron reclamar lo poco que asomaba como propiedad personal. Eliana intervino sin alzar la voz. Eso ya no existe, dijo. O se reparte, o se pierde. Uno de ellos abrió la boca para protestar, pero no encontró palabras. No porque no las tuviera, sino porque nadie estaba dispuesto a escucharlas. Trabajaron durante horas, los dedos entumecidos, los cuerpos cansados. Cada objeto recuperado parecía más pesado de lo que recordaban. El asentamiento ya no era un símbolo de progreso, era una herida abierta. Muchos entendieron entonces que la cueva no había sido una huida, sino una preparación. Cuando el sol comenzó a caer, Eliana ordenó el regreso. No todos querían volver a la cueva. Algunos insistían en dormir cerca de lo que quedaba de sus casas, como si la proximidad pudiera devolverles algo. Ella no discutió. Solo advirtió. Esta noche baja más el frío. La mitad regresó con ella. La otra mitad se quedó. Esa noche, el viento volvió a soplar, no con la furia del blizzard, sino con una crueldad más fina. La temperatura cayó de golpe. En la cueva, el fuego resistió. Afuera, los gritos comenzaron antes del amanecer. Mateo fue el primero en oírlos. Despertó a su madre sin pánico, como si ya hubiera sabido qué ocurriría. Eliana no se apresuró. Escuchó. Calculó. Se levantó y volvió a preparar la entrada. Los que regresaron lo hicieron en peor estado que antes.
Algunos no regresaron. Nadie preguntó por ellos. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue definitivo. A partir de ese momento, nadie cuestionó dónde se pasaban las noches ni quién decidía. La cueva se convirtió en el centro invisible del valle, el único lugar donde el tiempo parecía tener sentido. Pasaron los días. La nieve dejó de caer, pero no de dominarlo todo. Eliana organizó turnos para despejar caminos, reforzar refugios improvisados cerca de la cueva, enseñar a quienes nunca habían aprendido a vivir con tan poco. No hubo ceremonias. No hubo agradecimientos públicos. Pero las miradas habían cambiado. La burla había muerto congelada bajo la tormenta. Una tarde, mientras revisaba una trampa rudimentaria cerca del bosque, un hombre se le acercó. Era mayor, con la espalda encorvada y los ojos cansados. Nunca pensé, empezó, y se detuvo. Pensé que eras débil. Eliana no lo miró. Eso es lo que hace el frío, respondió. Muestra lo que uno no quiso aprender en verano. El hombre asintió, sin saber si aquella respuesta era un perdón o una sentencia. Con el paso de las semanas, el valle comenzó a mostrar signos de vida. No recuperación, no aún, pero sí resistencia. Los niños aprendieron a caminar sobre la nieve sin hundirse. Las mujeres intercambiaban saberes olvidados. Los hombres trabajaban sin discursos largos. Eliana observaba todo, sin colocarse nunca en el centro, pero sin desaparecer. Una mañana, encontraron huellas cerca de la colina. No eran del asentamiento. Eran de paso reciente. Grandes. Deliberadas. Alguien más había sobrevivido a la tormenta. El murmullo se extendió rápido. Miedo, curiosidad, expectativa. Algunos pensaron en esconderse. Otros en defender lo poco que quedaba. Eliana pidió calma. Mateo siguió las huellas con atención, agachándose, tocando la nieve, leyendo historias invisibles. No vienen con prisa, dijo. Y no están solos. Esa información cayó como una piedra en agua quieta. El asentamiento, o lo que quedaba de él, no estaba listo para visitas. No después de lo aprendido. No después de lo perdido. Eliana lo sabía. Y aún así, esa noche preparó más fuego del habitual. Lucía notó el cambio. ¿Van a quedarse?, preguntó, sin miedo. Eliana no respondió de inmediato. Miró la entrada de la cueva, el cielo pálido, el valle transformado. Depende de lo que entiendan al llegar, dijo finalmente. A lo lejos, entre los árboles ennegrecidos por el invierno, una silueta se movió. Luego otra. El viento trajo un sonido distinto, no de tormenta, sino de pasos cuidadosos, como si alguien hubiera aprendido, demasiado tarde, a no burlarse de los refugios que no comprendía. Las siluetas avanzaron con cautela, emergiendo del bosque como sombras arrancadas de otro invierno. Eran 5 al principio, luego más, hasta formar un grupo que se movía con una disciplina silenciosa, distinta a la torpeza que había mostrado el asentamiento durante la tormenta. Vestían capas gastadas, cosidas una y otra vez, y cargaban lo indispensable, herramientas, sacos pequeños, nada superfluo. Cuando se detuvieron a una distancia prudente de la cueva, ninguno levantó la voz. Eliana salió a su encuentro sola. No por valentía imprudente, sino porque sabía que el primer gesto define el resto de la historia. Los recién llegados la observaron con atención, no como quien evalúa una presa, sino como quien reconoce un territorio que no le pertenece del todo. Un hombre dio un paso al frente. Tenía el rostro curtido y una cicatriz vieja cruzándole la mejilla. Buscamos pasar el invierno, dijo. No caridad. Intercambio. Eliana lo miró sin apuro. Detrás de ella, el asentamiento observaba desde la distancia, conteniendo la respiración. Durante años habían creído que el peligro venía del clima. Ahora entendían que también podía llegar caminando. El invierno ya está aquí, respondió ella. Lo que queda es aprender a no morir en él. El hombre asintió, como si aquella respuesta confirmara algo que ya sabía. No hubo invitación inmediata. Eliana pidió que dejaran sus armas visibles, que mostraran lo que traían, que explicaran cuántos eran realmente. No lo hizo con desconfianza, sino con la misma lógica con la que había sellado la cueva antes del blizzard. El grupo obedeció sin discutir. Eso, más que cualquier palabra,
pesó a su favor. Esa noche, los recién llegados no durmieron dentro de la cueva, pero tampoco se les negó fuego. Se encendió una hoguera afuera, protegida del viento, y se compartió una comida simple. El intercambio comenzó sin ceremonias, sal por cuerdas, pieles por cuchillas afiladas, historias por silencio atento. El asentamiento escuchaba desde la sombra, aprendiendo que sobrevivir también era saber cuándo no intervenir. Con el paso de los días, se reveló que los viajeros venían de más allá de las montañas, de lugares donde los inviernos no daban advertencias y las comunidades que sobrevivían lo hacían porque nadie se creía imprescindible. Traían consigo técnicas para conservar alimentos bajo la nieve, trampas más eficientes, y algo más difícil de definir, una humildad forjada a golpes de pérdida. Eso incomodó a muchos. Algunos colonos comenzaron a murmurar que la cueva ya no les pertenecía, que Eliana estaba cambiando demasiado las cosas, que aquel no era el asentamiento que habían imaginado al llegar al valle. Las quejas no eran abiertas, pero crecían como grietas bajo el hielo. Mateo las percibió antes que nadie. Se lo dijo a su madre una noche, mientras revisaban las provisiones. Tienen miedo, dijo. No del frío. De no volver a ser los mismos. Eliana asintió. No intentó calmarlos. Sabía que el miedo no se disuelve con palabras suaves. El conflicto estalló cuando un grupo decidió reconstruir una cabaña lejos de la cueva, usando materiales recuperados que habían sido destinados al uso común. Lo hicieron de noche, como si la oscuridad pudiera justificar la decisión. Cuando se descubrió, hubo gritos, acusaciones, viejos rangos reclamados como si nada hubiera pasado. Eliana no levantó la voz. Esperó a que todos hablaran. A que se agotaran. Pueden construir donde quieran, dijo al final. Pero no usarán lo que no pueden defender del invierno. La frase cayó pesada. Algunos la entendieron como una amenaza. Otros, como una verdad simple. El grupo se dividió. Unos se fueron a la cabaña nueva. Otros se quedaron cerca de la cueva, reforzando lo que ya había demostrado funcionar. La noche siguiente, la temperatura volvió a desplomarse. No fue una tormenta. Fue peor. Un frío seco, implacable, que se colaba en cada error. La cabaña recién levantada crujió desde la madrugada. Al amanecer, nadie salió de ella. No hubo celebraciones. No hubo te lo dijimos. El asentamiento empezó a comprender que el liderazgo de Eliana no se imponía, se revelaba cuando todo lo demás fallaba. Los viajeros se integraron poco a poco. No tomaron el control, pero tampoco se mantuvieron al margen. Enseñaron, aprendieron, escucharon. El valle comenzó a parecer menos un lugar conquistado y más uno negociado con la tierra. Una tarde, mientras Lucía ayudaba a una mujer a remendar ropa cerca del fuego, preguntó algo que nadie se había atrevido a decir en voz alta. ¿Y qué pasará cuando llegue la primavera? El silencio fue largo. Eliana miró el fuego, luego el exterior blanco y vasto. La primavera no borra lo que el invierno enseña, dijo. Solo revela quien lo aprendió. En los días siguientes, comenzaron a aparecer animales pequeños cerca del bosque. Señales mínimas, pero claras. La vida no había abandonado el valle. Solo estaba esperando. Sin embargo, no todos celebraron. Algunos entendieron que cuando el deshielo llegara, también lo harían nuevas caravanas, nuevas ambiciones, nuevas risas parecidas a las primeras, las que habían sonado antes de la tormenta. Eliana lo sabía. No lo temía. Pero tampoco lo ignoraba. Una noche, mientras el viento suave arrastraba copos antiguos como recuerdos mal enterrados, Eliana salió sola de la cueva. Caminó hasta un punto desde donde se veía todo el valle. Lo observó largo rato, como si midiera no el terreno, sino el tiempo que vendría. Detrás de ella, pasos se acercaron. No eran furtivos. No eran hostiles. Cuando lleguen otros, dijo el hombre de la cicatriz, no todos entenderán. Eliana no se giró. Nunca lo hacen, respondió. Pero el invierno siempre vuelve. Y la tierra recuerda a quien aprendió a escucharla. El tiempo pasó y el valle comenzó a cambiar, aunque no de la manera que los colonos habían imaginado. La nieve se retiró lentamente, dejando a la vista un paisaje transformado, árboles torcidos por el peso de los cielos, ríos ensanchados por el deshielo. Y la tierra marcada por senderos que solo quienes habían sobrevivido conocían. La cueva,
que antes parecía un simple refugio improvisado, se había convertido en un símbolo, un epicentro invisible de fuerza y resistencia. Nadie podía tocar su interior sin sentir el eco de cada decisión tomada, cada lección aprendida en silencio, cada mirada firme de Eliana que hablaba más que 1000 discursos. El asentamiento ya no era el mismo. Los hombres que antes se creían dueños de todo comprendieron, tarde pero con claridad, que la verdadera autoridad no estaba en la fuerza de los músculos ni en la arrogancia de la voz, sino en la capacidad de enfrentar la adversidad sin perder la cabeza ni la humanidad. Mujeres y niños empezaron a moverse con confianza, enseñando a los recién llegados cómo alimentarse, cómo protegerse, cómo escuchar a la tierra sin desafiarla. Los viajeros del bosque, que habían llegado con precaución y miedo, encontraron en la cueva un maestro silencioso, un lugar donde la disciplina y la resiliencia eran la moneda más valiosa. Eliana caminaba entre ellos con la misma calma que siempre la había caracterizado. No buscaba aplausos ni reconocimiento. Su poder era invisible, intangible, pero innegable. Cada instrucción que daba era seguida no por temor, sino por respeto. Cada decisión estaba medida, como si calculase no solo la supervivencia inmediata, sino la preparación para todos los inviernos futuros. Mateo y Lucía se habían convertido en pequeños líderes a su manera, él con la precisión de quien observa y aprende, ella con la empatía de quien cuida sin exigir, enseñando que la valentía no siempre es heroica, sino persistente. Cuando finalmente el sol se levantó sin nubes y las huellas de la tormenta se hicieron visibles en su totalidad, los colonos comprendieron la magnitud de lo que habían perdido y lo que habían ganado. Sus casas estaban dañadas, sus caminos desaparecidos, pero su conocimiento, su capacidad de adaptarse y sobrevivir, había crecido más allá de lo que jamás hubieran imaginado. La naturaleza, que antes parecía un enemigo cruel, ahora era un maestro silencioso y exigente. La lección de la cueva había calado hondo, el verdadero refugio no está solo en piedras y fuego, sino en la mente y el corazón de quienes saben escuchar, observar y aprender. El asentamiento comenzó a reconstruirse, pero de manera distinta. Ya no se trataba de levantar paredes para demostrar poder o de erigir chimeneas para impresionar. Cada cabaña, cada estructura, surgía de la necesidad, de la lógica, del entendimiento profundo de lo que podía sostenerse frente al invierno. Las mujeres enseñaban a los hombres a racionar, los niños enseñaban a los mayores a mirar sin desesperar, y todos aprendieron a leer las señales de la tierra como antes solo lo hacía Eliana. Cada paso era calculado, cada esfuerzo medido, y cada error se convertía en una lección para el futuro. Hubo momentos de tensión, claro, como siempre los hay cuando el miedo y la esperanza conviven. Algunos colonos querían reclamar protagonismo, otros añoraban los días antes del blizzard, cuando todo parecía sencillo y predecible. Pero la historia de la cueva estaba grabada en todos ellos. Nadie podía ignorarla, porque nadie podía negar la fuerza silenciosa de la mujer que los había salvado. Su ejemplo, firme y paciente, había transformado la arrogancia en respeto, la burla en admiración, la desesperación en disciplina. Con el tiempo, nuevas familias llegaron al valle, atraídas por rumores de que allí se vivía de manera distinta, más cerca de la tierra, más conscientes del poder de la naturaleza. Fueron recibidas con precaución, pero también con enseñanza. Eliana no necesitaba palabras grandilocuentes. Su mirada, su calma, su capacidad de actuar sin alardes, era suficiente para mostrar lo que significaba sobrevivir, prosperar, sobre todo, respetar. Cada persona que aprendía esas lecciones se convertía en un testigo silencioso, un guardián de la cueva y de lo que ella representaba. Mateo y Lucía crecieron con esa sabiduría tatuada en la piel. Aprendieron que el mundo podía ser cruel y hermoso al mismo tiempo, y que la verdadera valentía no era enfrentarse al viento, sino mantener la mente y el corazón firmes mientras todo a tu alrededor parecía derrumbarse. Lucía enseñaba a los niños que cuidaban juntos los pequeños detalles, como encender fuego o racionar comida, y Mateo recorría los caminos del valle, estudiando huellas, observando cambios en la tierra, anticipando lo que el invierno podría traer. Y así, con la llegada de cada estación, el asentamiento dejó de temerle a los elementos. Aprendieron a escucharlos, a anticiparlos, a respetarlos. La cueva seguía siendo el núcleo, el corazón invisible de un lugar que ya no pertenecía solo a quienes habían llegado primero, sino a todos los que comprendieron la lección, que la vida, como el invierno, no perdona ni olvida, pero recompensa a quienes saben enfrentarla con inteligencia, paciencia y coraje. Eliana, en sus últimos años de liderazgo silencioso, nunca dejó de caminar por el valle, observando, enseñando con gestos mínimos y palabras medidas.
Cada vez que alguien preguntaba por qué la tormenta había sido tan severa, ella simplemente sonreía. La respuesta no estaba en explicaciones fáciles. Estaba en lo que ellos habían aprendido, que la adversidad no es castigo, sino maestro, que la vida exige respeto y atención, que incluso en la oscuridad más profunda, el ingenio, la disciplina y la esperanza podían iluminar el camino. Y cuando la nieve regresaba, como lo hacía cada año, los colonos ya no se escondían ni rezaban con miedo. Salían con herramientas, mantas y conocimiento, porque sabían que la tormenta no era enemiga de quienes habían aprendido a escucharla. Cada invierno les recordaba la cueva, a Eliana, a Mateo y Lucía, y la lección que resonaba en cada corazón, que el verdadero refugio no es un lugar físico, sino la fortaleza silenciosa que se construye dentro de uno mismo y que, una vez alcanzada, puede sostener a toda una comunidad. El valle, con sus árboles torcidos, sus ríos ensanchados y sus caminos marcados por la nieve, nunca volvió a ser el mismo. Y quizás nunca lo deseó. Porque había nacido de nuevo, no en la comodidad, sino en la prueba más dura de todas, y había salido más fuerte, más sabio, más unido. La cueva seguía allí, silenciosa, custodiando secretos de invierno y de vida, recordando a todos que la grandeza no se encuentra en la apariencia, sino en la resistencia, la paciencia y la valentía de quienes se atreven a enfrentar lo imposible. Y así, cada vez que el viento aullaba en el valle, los niños miraban hacia la colina, los adultos asentían con respeto, y todos comprendían que una mujer y sus 2 hijos habían cambiado no solo un invierno, sino el destino de todos los que vivían allí. La historia de la viuda y su cueva se convirtió en leyenda, no porque fuera épica en gestos o palabras, sino porque enseñó lo que nunca se olvida, que incluso en el corazón del invierno más cruel, el ingenio, el coraje y la determinación pueden iluminar un mundo entero.